Bienvenidos a Robin Food Atracón a Mano Armada. La verdad que estoy encantado porque hoy vamos a ofrecer un menú de esos que al final nos apetece comer en verano. Llega ya el verano, maravilloso verano, llegan las alpargatas, llegan los baños en el mar, llega el momento en el que volvemos al pueblo, nos encontramos con todas las novias que tuvimos de infancia, están todas casadas, tienen todas hijos, están casados con unos anormales del copón. En fin, hacemos barbacoas, bebemos mucha cerveza, hacemos el idiota, nos confunde la noche como Adinio. Viva el verano y viva el buen tiempo y sobre todo, viva la gastronomía y vivan los platos que os ofrecemos para estas estaciones, primavera y verano. En un segundo arranca una nueva edición de Robin Food Atracón a Mano Armada y encima es viernes y hay guarrindongadas. Joder, ¿se puede ofrecer un plan mejor? Es imposible, gratis, imposible. Robin Food. Bienvenidos a una nueva edición de Robin Food Atracón a Mano Armada. Estamos encantados sobre todo porque es viernes, porque hoy tenemos guarrindongadas, pero sobre todo porque vamos a ofrecer esa cocina luminosa que nos adelanta la primavera y sobre todo nos anuncia ya el comienzo del verano. Vamos a hacer un carpaccio. Sabéis que en algunas ocasiones hemos hecho carpaccios en el programa y sobre todo os hemos contado esa historia preciosa del Harris Bar de Venecia y de Giuseppe Cipriani. Os la volveremos a contar para todos los que no escuchasteis, la historia en su momento, y hoy volveremos a hacer un carpaccio. En este caso un carpaccio a la pimienta hecho a toda mecha con unas judías verdes aliñadas en un pispás. Y luego en la segunda parte del programa lo que vamos a hacer es un ajo blanco, pero en este caso un ajo blanco de hierbas. Lo vamos a tintar de verde y lo que vamos a hacer es una sopa bien refrescante para los calores de esta primavera y sobre todo de este verano. Salid todos al relleno de la escalera con vuestras chirulas y vuestras panderetas y decid a todo Cristo que empieza una nueva edición de Robin Food Atracón a Mano Armada. Luego volvéis al sofá, alejáis el mando a distancia, os ajustéis la pantalaneta de leopardo, cogéis papel y boli y tomáis buena nota de todo lo que os voy a contar. Porque os aseguro que si ponéis en marcha ese carpaccio y sobre todo hacéis muchas jarras de ese ajo blanco de hierbas en verano, vais a ligar como auténticos tigres de Bengala. O sea, impresionante. Con eso cae rendida cualquier hembra del mundo mundial o cualquier macho machito, claro. ¡Viva Rusia! Robin Food. Aquí estamos, habéis visto ante vosotros como Manolete con una camisa preciosa, fijaros, joder. Increíble, aquí con esos super pimientos rojos y encantado de que sea viernes. Vamos a hacer, pues un maravilloso carpaccio a la pimienta con unas judías verdes, muy pocos ingredientes. Un buen centro del solomillo, hoy estamos un poco que lo tiramos, un buen solomillo de vaca gallega, fijaros. Es importante que esté bien frío, es importante que tampoco sea un solomillo demasiado ancho, si hace falta, cortéis tiras, lo perfiláis bien como he hecho yo con este. Con los solomillos, con la carne que elimináis, por ejemplo, no eliminar, sino con que vais a reutilizar, por ejemplo, se puede hacer un maravilloso stroganoff bien salteado con unas setas o con una verdura, y es importante para hacer un buen carpaccio que realmente no es el carpaccio de ese cortado muy fino que se hace con una máquina de jamón, como en ninguna casa de jamón, máquina de esas de cortar jamón. Lo que voy a hacer es intentar resolverlo con un cuchillo sobre una tabla. Por eso es importante que el diámetro sea un diámetro relativamente reducido para que luego lo podamos cortar bien con el cuchillo. Tengo aquí una cazuela, una tapa que está a punto como de despegar, tipo cohete Cabo Cañaveral, con agua hirviendo, porque en este agua, en un periquete, lo que vamos a hacer es añadir sal y cocer unas judías verdes. Unas vainas, habéis visto que las tengo ahí en un bol bien preciosas, y en este caso voy a utilizar unas judías francesas, que no es la vaina o la judía que tenemos aquí, habitualmente que suele ser la plana, que sabéis que es una judía muy muy sabrosa, pero en este caso, se me ha antojado porque esta mañana he visto una enorme caja preciosa de esta judía. Utilizar la judía francesa de toda la vida. Lo que he hecho es eliminarle justo el extremo que va unido a la planta y lo que le he dejado es el extremo. Este extremo no hace falta que lo quitemos, entre otras cosas porque hace bien hermosa a la judía. Las he lavado en agua y ahí están listas para empezar a cocer en un segundo. Además de ese solomillo, que ya lo veis ahí bien precioso, que lo tengo bien frío, tengo para hacer una salsa, un poco de mostaza, tengo además un poco de chalota, un poco de perejil picado, una gotita de vinagre de moeda, aceite de oliva y un poco de pimienta. Y luego, para darle cierta gracia, a este troncho de solomillo tan precioso, lo que tengo es, por un lado, tomillo deshojado, que lo voy a añadir a esta bandeja.
Y luego pimienta miñonet, que es al final pimienta, pero en vez de molerla con el molinillo, lo que suele ser interesante es meterla en un mortero o dentro de un trapo y darle bien de golpes con un martillo o con la base de una cazuela hasta convertirla, como veis, en lo que todo el mundo conoce como pimienta miñonet. Ya tengo mi agua a pleno borbotón, así que lo que vamos a hacer es añadir las judías verdes. Fijaros, al fondo de mi agua bien salada, y le vamos a tener unos minutos hirviendo. Fijaros, tengo aquí una sartén puesta al fuego, a la que le vamos a añadir un poquito de aceite de oliva, porque lo que vamos a hacer es marcar nuestra carne, pero como si fuera un tataki, justo darle unas vueltas para sellarla. Cogemos nuestra carne y lo que hacemos es rularla. Fijaros qué preciosidad, ¿eh? Sobre nuestro fondo de pimienta, con nuestro tomillo, que al final coja, bueno, pues bien toda la especia, toda la pimienta, todo el tomillo, que se impregne bien. Y es verdad que con este, bueno, pues con este pedazo de solomillo va a comer mucha gente. Quizás si es demasiado lo voy a cortar en dos, porque vamos a preparar justo una fuente bien hermosa. Pero es el mismo procedimiento que se utiliza, por ejemplo, para hacer el stick a la pimienta. Cuando hacemos un buen entrecoto, queremos comernos un solomillo a la pimienta, que es algo sabrosísimo. Al final lo que se hace es coger el medallón de carne que vayamos a condimentar en la sartén, pasarlo, bueno, pues por un buen rebozo de pimienta de este tipo, y lo hacemos en la sartén bien tostado, que al final quede el corazón caliente y bien jugoso. Y es algo que para los amantes, bueno, pues en este caso de la pimienta, de la carne roja, pues es una preparación que cuenta con muchísimos adeptos. Como os digo, quizás sea demasiada carne y hacer todo esto entero, por eso vamos a hacer exclusivamente la mitad. Sartén muy fuerte al fuego, y lo que vamos a hacer es marcar esto como si fuera un tataki. Tataki, que sabéis que es esa historia que se suele hacer en muchos restaurantes así como modernos, que es, bueno, pues ese atún o ese bonito que se marcan en una sartén, que está muy sabroso, que justo se le hace una capa exterior cocinada y que el interior suele estar crudo. Que es lo mismo que vamos a hacer con nuestra carne. Vamos a bajar el fuego, a tener mucho cuidado porque las especias se suelen quemar muy fácilmente, ¿eh? Y lo que queremos es justo sellar la capa exterior, para que al final la pimienta quede bien unida a la carne, para que el tomillo también suelte todo su perfume. Y esto es titá, ¿eh? Tenemos ahí nuestras judías, que también van a empezar en un segundo a cocinarse. Y esto está listo. Vamos a coger dos cucharas. Ya veis, es justo rularlo para que la primera capa quede cocinada, pero esté crudo en su interior. Lo colocamos sobre la tabla, retiramos nuestra sartén del fuego y para no quemarnos vamos a esperar un segundo y lo que vamos a hacer es nuestro aliño. En un bol, un buen cascorrazo de mostaza. Esto es importante, que tengan bien de mostaza. Vamos a añadir una gota de vinagre de Módena, un chorrete bien majo. Una preparación nacida en 1950, el carpaccio. Distinto a este, pero cuentan que una condesa, la condesa Amalia, se acercó al Harris Bar. Allí estaba Giuseppe Cipriani en la barra. Era un local por el que iba pues Truman Capote, Scott Fitzgerald, por el que iba mucha gente conocida. Hemingway también no podía faltar, ahí sentado en la barra, hecho un tigre de Bengala. Y como os digo, aquella condesa, bueno, pues por prescripción médica le habían recomendado comer carne cruda. Así que Giuseppe, ni corto ni perezoso, lo que hizo fue entrar en la cocina, cortarle unos escalopes de carne roja bien finos, aderezarlos con una salsa muy amostazada y ofrecérselas a la condesa, bueno, pues a la que le encantó la historia. Así que tuvieron que ponerle un nombre y Giuseppe Cipriani bautizó aquello para los restos como carpaccio, en honor
pues a un gran pintor veneciano que tenía, bueno, pues los colores tostados como protagonistas de su paleta. Vamos a añadir, además de ese aceite, de esa chalota, de esa mostaza y de ese vinagre, vamos a añadir la chalota, esa mezcla de mostaza con aceite, con vinagre y con sal, vamos a añadir toda. Vamos a mezclar esto bien. Vamos a añadir el perejil picado en una buena cantidad. Un poquito más de mostaza, un poquito más de aceite, que a esto le hace falta alegría. Y fijaros, este es nuestro aliño. Esta judía francesa se cocina en un titá. Así que lo que vamos a hacer es darnos un poco de prisa para escalopar nuestra carne y disponerla en el fondo de esta fuente bien preciosa. Fijaros. Una fuente bien honda, porque esto yo creo que lo importante o lo interesante es, bueno, pues plantárselo a muchísimos de nuestros comensales. En un segundo arrancamos con el corte de nuestro lomo y fijaros, esto no tiene que quedar demasiado cocido, ¿eh? Tiene que estar un poquito resistente a la mordida, le falta todavía un minutillo. Pero importante que no me las paséis, ¿eh? Vamos a afilar el cuchillo. Y ese Harris Bar, que la verdad que se ha convertido un poco en reclamo para turistas, ¿no? Ahí al borde, bueno, pues al borde de esos canales preciosos que pintó Canaletto. Y aquello se ha convertido en una especie, como os digo, como de refugio, un poco para turistas. Entonces lo que hacemos es, como veis, ir cortando escalopes de este solomillo bien precioso. Fijaros, fijaros qué corte más maravilloso. Lo voy a poner de otro lado para que lo veáis. Esto, si queréis, lo podéis aplastar un poco con el cuchillo, pero yo creo que no hace falta. Entre otras cosas, para que se vea bien la veta. A estas alturas de la vida, una carne bien atemperada, una carne que tiene un poquito de calor y sobre todo que tiene todo ese sabor de la... bueno, pues del tomillo, de la pimienta. Aunque esté tan cruda como esta, no hay que hacerle ascos a comerla como si fuera un jamón. En ningún caso tiene que estar muy fría la carne, sino que tiene que tener uno la sensación de que se está comiendo uno de los grandes embutidos del mundo, ¿eh? En este caso es una carne de vacuno bien, bien sabrosa, fijaros. Qué auténtica delicia. Si os da un poquito de reparo, lo que podéis hacer es cocinarla un poco más. Pero en mi caso a mí me encanta así. Fijaros, una más. Y listo. Fijaros qué fondo más delicioso, ¿eh? Lo voy a estirar un poquito más hacia este lado. Y ahora lo que vamos a hacer es retirar toda esta historia de aquí delante, que no nos moleste. Trabajar siempre con la mayor comodidad posible. Y lo que vamos a hacer es, en este fondo de salsa tan sabroso sobre todo, y con este tono tan chulo, lo que vamos a hacer es añadir nuestras judías verdes sin miedo de que chorren. Entre otras cosas, porque ese agua que queda en el fondo va a estirar de alguna forma nuestra vinagreta y la va a convertir en una especie como de salsa muy interesante, que va a ser el aliño de nuestra carne cortada bien, bien fina. Ya la habéis visto en el plato. No me digáis que no parece como un jamón ibérico o así esa carne. Apartamos el agua, cogemos 2 cucharas para hacer aquí un meneo zumbón. Fijaros. Y esto además lo chulo es el contraste entre la carne a temperatura ambiente y las judías verdes bien calientes, que llegan a la mesa tibias. Esto hay que probarlo. Buah, están que se te va la olla. Importante. Buah, se te va la olla. Importante que resistan la mordida, que no queden muy blandurrias, Fijaros. Y ahora lo que hacemos es coger un buen momporro de judías verdes. Fijaros qué cosa más deliciosa.
Voy a poner alguna más. No voy a andar en plan modosito a estas alturas. Y voy a poner todas, que me da pena que se queden aquí en el fondo. Fijaros, mis judías humeantes. Y lo que vamos a hacer es aprovechar absolutamente toda la salsa que nos queda en el fondo de este bol. Y ahora ya, para darle a esta historia un punto así como mucho más aristocrático, fijaros, vamos a coger un buen perifollo de sojao. Lo vamos a tirar por encima. Vamos a añadir también, fijaros qué pinta tiene esta historia. Triunfáis como Giuseppe Cipriani si hacéis esto y lo colocáis en el medio de la mesa ante vuestros invitados. Vamos a añadir un poquito de esta sal gris. Daros cuenta que para los que sois un poco aprensivos de la carne cruda, en el momento en el que posamos estas judías verdes calientes sobre la carne que está debajo, sobre todo se calienta. No le va a dar tiempo en ningún caso a cocinarse, pero se va a calentar, se va a entibiar. Y el resultado es absolutamente celestial. Espero que estéis metiendo aquí la cámara porque se te va la olla. Y ya como super remate final, derramamos el oro líquido en nuestra cocina, que es el aceite de oliva. Que en este caso encima es navarro. Hola San Fermín. Bueno, ¿habéis visto el carpaccio a la pimienta? Joder, impresionante. La verdad que es muy sencillo de resolver, está muy sabroso, es muy efectista porque es verdad que en una cena de fiesta o lo que fuera colocáis en un centro de la mesa o si os queréis tomar el trabajo de emplatar plato a plato, hacéis esa preparación y estoy seguro que triunfaréis como auténticos campeones. Luego sabéis que hay dos bebidas, tenéis que tomar buena nota, una ya le decimos, dos bebidas características y muy típicas del Harris Bar. Eso sí, si os lo tomáis ahí os van a meter un ostión por cada copa que os toméis de Bellini o de Garibaldi, que se te va la olla. Porque yo creo que es el bar más caro que he visto en la historia del mundo y la verdad que la gente piensa que el Harris Bar es como un palacio maravilloso y el Harris Bar es un tascucio. Eso sí, van ahí todos los camareros con su super chaquetilla blanca, con su pajarita, su historia, pero es una tasca doliente y moliente. Y es verdad que ahí hay dos bebidas que triunfan. Una es el Bellini, que lo hemos hecho en el programa muchas veces, que se hace con, bueno, pues con melocotonos rosas o si no con briñones en temporada cuando están súper maduros y además en su época ya no lo hacen así, se hacía a mano, que es que se coge el briñón o el melocotón muy muy maduro, se deshuesa sobre una copa un poco ancha, se aprieta con las manos para dejar caer en la copa, bueno, pues toda la pulpa del melocotón, del briñón, que vaya cayendo todo el zumo, toda la pulpa en trozos gruesos. Y una vez que se ha añadido ese puré dentro de la copa, sabéis que se rellena con champán bien frío, muy muy frío. Se da una vuelta con una cucharilla y es un cóctel celestial el Bellini. Luego hay otra preparación que a mí me encanta, que también sirven en el Harris Bar, que es el Garibaldi. El Garibaldi que no es más que un buen vermú, un buen Campari de esos amargos italianos, con un buen, bueno, pues cascoporrazo de zumo de naranja frío. La mezcla del Campari con el zumo de naranja muy 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 frío es uno de los cócteles más sabrosos que podréis disfrutar, tanto en primavera como en verano. Y luego si hay una sopa, una de nuestras grandes sopas es el ajo blanco. Hemos hecho muchas veces en el programa ajo blanco, hemos hecho gazpachos, salmorejos, bisisuas, tengo aquí apuntado que si no se me olvida, hemos hecho sopas de tomate naturales riquísimas, hemos hecho, incluso en alguna ocasión, si no me equivoco, hasta mazamorras, que al final son los salmorejos cordobeses, pero sin el tomate, que son preparaciones, bueno, pues al final muy arraigadas, pues incluso a esa cocina romana, que al final fue, bueno, pues una de las cocinas también bien asentadas por aquella zona, una sopa muy oscura, sin el color rojo del tomate, muy, muy sabrosa. Y en este caso lo que vamos a hacer es una especie como de ajo blanco, un poco moderno, en el que vamos a incluir una serie de hierbas. Moderno, pero muy sabroso. Vamos a añadir hojas de estragón, podéis variar las hojas que queréis en función de vuestros gustos, ¿eh? Podéis añadir la hierba que os dé la gana. Además, hojas de perejil bien lavadas y bien escurridas. Lo mismo con un poco de perifollo, que sabéis que es una hoja que a mí me encanta en el programa, no solamente cocinada, sino también en crudo. Unos buenos tallos, pues en este caso de cebollino, que sabéis que es una
Hierba aromática, un poco a caballo entre el puerro, entre la cebolla, algo salvaje, a mí me encanta. Y lo que hacemos es, en una buena cantidad de agua hirviendo, esto es mejor hacerlo en un colador. Si no tenéis un cestillo de estos, lo hacéis dentro, bueno, pues lo escurrís en la fregata directamente sobre un colador de esos de escurrir pasta o lo que os dé la gana. Justo que le dé el calor, esto al final es blanquear, justo que le dé el calor, es cuestión de segundos. Y lo que hacemos es sumergir esto rápidamente en un baño helado. Esto lo apartamos ya. Esto al final sirve para fijar la clorofila y sobre todo para que nuestras hierbas pierdan el gusto de crudo y guarden todo el color, que eso es muy importante. Además tengo otros ingredientes. En un segundo voy a escurrir esto. Tengo ajos, los tengo aquí, que los voy a añadir ya a nuestro vaso de batidora. Ajos sin el germen, importante quitarle el germen interior para que al final no tengan mucha potencia. Tengo unas almendras que están crudas y lo que vamos a hacer es, en principio, añadir un poco de nata y un poco de leche. No todo, porque vamos a hacer primero una pasta, sobre todo utilizando nuestras hierbas que ya se han refrescado. Fijaros, las cogemos todas con la mano para quitarles el exceso de agua. Apretamos un poco. Vamos a rescatar todas para que no quede ni una. Y lo que hacemos es añadir nuestras hierbas bien refrescadas y bien aromáticas al fondo de nuestra batidora. Vamos a ir alejando historias. Y vamos a accionar la máxima potencia. No añadimos todos los ingredientes todavía porque lo que queremos es que se nos haga una pasta en el fondo de la batidora. Que se nos unifique bien esa pasta, que se trituren bien las almendras. Importante que se trituren bien las hierbas. Y sobre todo que se triture el ajo. Tenemos además aquí un buen cuenco con hielo pilé con una jarra, porque en un segundo vamos a verter este ajo blanco de hierbas dentro de esta jarra para que se refresquen bien. Y lo que vamos a ir haciendo es añadir el resto de ingredientes por la boca, poco a poco. Este resto que tenemos de nata, este resto que tenemos de leche. Vamos a añadir también un poco de hielo pilé para que esté bien fresco. Vamos a cerrar para que no salpique y sobre todo para que la mezcla quede bien unificada, que es muy importante, ¿eh? Y luego encima de la tabla tengo botarga, que es uno de los grandes productos pues de la gastronomía mundial. Es verdad que si no tenéis botarga, que al final son unas huevas, bueno, pues normalmente de Mújol, que se suelen sazonar, se hacen una salazón, luego se suelen secar y se ahuman y se envuelven en una especie como de película de cera. Y esto cortado muy fino con unas uvas va a ser la guarnición de nuestro ajo blanco. Si no tenéis botarga, que es lo normal que lo tengáis, utilizáis una buena conserva. Podéis hacer esto, pues por ejemplo, con una buena conserva de maruca, con una buena conserva de mendresca de bonito, o incluso con un poquito de embutido, un poquito de fuet, lo que os dé la gana. Y luego unas uvas que van a refrescar nuestra preparación. Vamos a bajar la potencia, vamos a añadir el aceite de oliva. Vamos a activar esta historia de nuevo. Vamos a añadir un poquito más de hielo pilé. Y sobre todo, muy importante, que salpimentemos. Vamos a añadir sal y un golpe de pimienta. Terminamos de batir, refrescamos bien nuestro ajo blanco de hierbas y en un segundo terminamos.
Fijaros, esto puede ser una presentación. Una lógica es una buena sopera, poner en un cancayu todas estas uvas bien partidas en dos, en otro la botarga está bien cortada en láminas, o la maruca, o la almendresca, o la guarnición que tengáis, y si no, lo podéis emplatar de esta forma tan chula. Fijaros, esto, al final lo que hacemos es cortarlo con un cuchillo muy afilado. Esto está sabrosísimo, y luego lo que es muy curioso es esta envoltura que tiene de cera. Es un producto muy singular. ¿Veis? Colocamos sobre cada una de estas uvas una lámina de botarga, que son estas gobas que son súper delicadas. Es una cosa sabrosísima. Voy a cortar una más. Y luego lo que es importante es derramar nuestro ajo blanco bien frío sobre la superficie. Vamos a pimentar estas uvas y esta botarga. Vamos a añadir un chorrete de aceite de oliva virgen. Y fijaros, el ajo blanco bien fresco. Muy importante que esté bien fresco. Si lo tenéis todavía metido en el vaso de la batidora, le dais un plus raca un segundo para que esté bien fino. Y lo que hacemos es derramarlo sobre nuestra guarnición. Terminamos el programa con las guarrindongadas, Fijaros, triunfando. Mirad. Era un restaurante fino. No voy a llenar más porque esto parece que es como del pie de gañero, así. Fijaros. Aquí triunfando. Un poquito más de aceite. Y un poquito de pimienta. Se puede hacer también cocina como súper evolucionada, como moderna, pero que tenga sabrosura, que tenga garrote. ¡Viva Rusia! Gran semana, estoy muy contento. Estoy seguro que habéis tomado buena nota de todas las recetas de esta semana. Os digo que es importante que cojáis papel y boli, sobre todo que hagáis vuestras todas las formulaciones que os ofrecemos en el programa. En el momento en el que traspasan el cristal de vuestro televisor, flash, y aparecen en vuestro cuaderno, es importante que las pongáis en práctica y sobre todo es importante que las reinterpretéis, que las hagáis vuestras, que las ejercitéis, y eso provocará que vuestras sobremesas sean largas, que haya baraja, que haya partida de dominó, que baje el amigo del segundo, que vengan los colegas, que se acercan las novias de los hijos y todo Cristo, y sobre todo que hagáis unidad y que hagáis familia, que es lo que hace falta en los tiempos que corren, que están muy complicados. Sabéis que terminamos también todos los viernes con la guarrindongada, que siempre digo que es la máxima felicidad gastronómica a la que se puede aspirar. Esto no se come ni en el Bulli, ni en Martín Berasategui, ni en el Jamaya Zac, ni en ningún lado. Una cochinada que te encanta comer a escondidas no te la ofrecen en ningún restaurante del mundo. Esto solamente se puede hacer en casa, como hace en este caso Margarita Gil Oreja desde Santurchi, auténtica crack, que dice la hija de una amiga. Aquí todo Dios echando balones fuera, merendaba todas las tardes un bocata de mahonesa y nocilla. La niña era muy mala comedora y creo que esto la salvó de morir de inanición. Calimocho desde Baracaldo, ocultándose tras un nick ahí como supermoderno. Te aseguro que está repugnante, pero no podíamos evitar mandártelo. Se nos ocurrió hacerlo un día que estábamos caninos y no quedaban más que huevos y cabeza de jabalí. A ver si tú eres capaz de comerte un revuelto de cabeza de jabalí. Nosotros no pudimos, y eso que había gusa. Vosotros sois unos flojos del copón. Un revuelto de cabeza de jabalí está mundial. Íñigo desde Munguía, en las barracas en fiesta de San Antonchu, pillamos unos churros mientras íbamos para casita con el pan bajo el brazo. En esto se produjo una inspiración divina. Mi hermano metió unos churros entre pan y cojonudos. Una masa celestial tipo hormigonera, en serio, muy bueno. Solo faltaba uno de tus cócteles en ese vaso hermoso. A este también le van a meter en la lista inglesa de los mejores cocineros por creativo. Ivonne desde Bilbo. Un día llegaba tarde de la uni y tenía mucha prisa, así que para matar el hambre me preparé un par de latas de bonito en conserva calentadas y en cazuela con unas cucharadas de tomate frito. Como no tenía pan en casa y las panaderías estaban chapadas, eché mano de unas galletas María para acompañar. La verdad es que la mezcla no estaba mala. ¡Viva Rusia!, me dice. Y finalmente desde Almería, Guamedo Sánchez, que tiene nombre como de Rey Godo. Impresionante. Cuando estaba en la mili no había muchas cosas que comer y me hice un bocata de 2 puntos. Paté de pato con chorizo, que está aquí, tomate frito de bote y mezcla de pimienta con sal que le daba un toque raro, pero bueno, la verdad que hemos estado comentando aquí los colegas que estamos aquí grabando el programa, que somos variados y numerosos, que esto no tiene que estar mal del todo. Tomate, un poco de paté así estirado en plan merienda escolar, ya lo veis,
Un poco chorizo, que en este caso es un chorizo de Salamanca. Puesto así en plan abanico de colores. Y luego sal y pimienta. Y, hombre, mal del todo no tiene que estar. Os quiero un huevo y sobre todo os espero el lunes a la misma hora en una nueva edición de Robin Food Atracón a mano armada. Nos sale la pimienta un poco por demás, pero no está malo del todo. ¡Y Valencia! Chencho, prueba. ¡Yupi! Este se lo come todo, es una máquina.